Estados Unidos, por la que cada día intentan cruzar cientos de migrantes, sigue siendo centro de atención de la Casa Blanca y también de quienes se oponen al muro que intenta construir el presidente estadounidense Donald Trump. En esto pues hacemos en este momento una interrogante. ¿Qué tan avanzado está este proyecto? La respuesta en la siguiente historia de nuestra compañera de labores, Aisa García. 8 imponentes bloques de concreto y acero de 9 metros de altura se alzan en el agitado paso fronterizo de Otay Mesa en San Diego, muy cerca de la frontera con Tijuana. Son los prototipos del muro fronterizo con México que pidió hacer el presidente Donald Trump. Aduanas y Protección Fronteriza tiene el derecho de escoger un prototipo, un diseño o los 8, o características de varios, ¿no? Dependiendo que funciona mejor. Tal vez en esta área donde está el terreno, un estilo o un diseño de prototipo funcionaría a la perfección, pero en la montaña o en un río o en el desierto fuera otro diseño. La nueva estructura, que se extendería a lo largo de la frontera de más de 3.000 kilómetros que comparten México y Estados Unidos, podría llegar a costar unos $21.600 millones. Tienen que ser difíciles o que no se puedan escalar, que no se puedan escarbar, que sean seguros para los agentes que patrullen el área donde van a ser construidos. Agentes de la patrulla fronteriza realizaron más de 310.000 aprehensiones entre enero y septiembre de 2017. Estamos pidiendo al Congreso que financie el muro fronterizo, que nos estamos acercando mucho. Estamos trabajando en eso. Tenemos un gran muro. Hemos presentado, como saben, distintos prototipos de muro. Tenemos mucha ayuda de la patrulla fronteriza y de agentes del ICE. El muro de Trump, como se le conoce aquí, ha generado muchas protestas en varias ciudades. Estableció un clima de discordia y de tensión racial a partir de un discurso antiinmigrante en contra del color, en contra de las manos trabajadoras, en contra de los trabajadores migrantes. Enrique Peña Nieto y la clase política no nos representan. Al contrario, es vergonzoso tener una clase política agachona, entreguista y sumisa. Si bien México ha dicho que no pondrá dinero en la construcción de la monumental barda, los expertos en política binacional ven con mucha preocupación la postura del gobierno. Es una amenaza seria la que está haciendo Trump y puede tener consecuencias graves, pero una esperanza importante es qué van a hacer nuestros mexicanos allá y el pueblo norteamericano allá, que yo creo que tampoco la va a tener tan fácil Trump, porque yo creo que los mexicanos y latinos allá, y mucho aparte consciente del pueblo norteamericano, se va a oponer a este tipo de medidas de Trump. Solamente de México, cada año intentan cruzar la frontera unos 500.000 migrantes. La mayoría no lo logra y muchos mueren en el intento. Aisa García, Telesur, México. ¿Y usted, señor presidente, me escucha? ¿Está atento y haciendo todo lo posible por escucharnos a todos los mexicanos? Usted tiene que defender la dignidad del pueblo, que este ridículo magnate se ha vanagloriado en usar como estandarte de la vergüenza que representa tener un indeseable vecino criminal. ¿No creen que hay que aprenderle algo a la canciller Angela Merkel de Alemania, que le paró los tacos a este Hitler de pacotilla, poniéndose de alto por tú al imbécil en cuanto comenzó a molestarla? No le saques, señor presidente. No le saques de este monstruo. Nomás está grandote, eso es todo. Échale huevos. Las risas son por pobrecito Estados Unidos. San Casemí, muchísimas gracias. El detective Casemí, el investigador de esta noche, aquí en Detrás de la Razón. Salman Erfani, coordinador internacional allá conectando los continentes. Y el doctor Rasul Gudarsi, periodista en jefe de este programa. Tenemos hoy un programa de lujo, ya están ahí en nuestro video wall. El periodista Rubén Luengas, famoso en Estados Unidos por su perspicacia sobre todo. Muchas gracias, buenas noches aquí en Teherán. Y el jurista Joaquín Ortega, también famoso en los tribunales por defender a los necesitados.
Rubén, comienzo contigo. Es un placer tenerte con nosotros. ¿Qué pasaría si el presidente de México se fajara los pantalones, le diera la espalda al señor Trump, pidiera ayuda, por ejemplo, de Rusia, así como lo hizo el presidente de Siria, convenciera a Latinoamérica de hacer un frente común, se aliara con los BRICS, con China, con la India, con Sudáfrica y le diera un cambio no solo a México, sino al mundo? ¿Esto es verdaderamente imposible, te pregunto? ¿O Peña Nieto no tendría los pantalones para hacerlo? Sé que a los mexicanos pues lo íbamos a sufrir un periodo, pero ¿podría ser una gran oportunidad o sería esto descabellado? Adelante, Rubén. Primero que nada, muy buenos días acá desde la Ciudad de México. Yo vivo allá en Los Ángeles, pero estoy ahorita acá en la Ciudad de México. Desde aquí, un saludo a toda tu audiencia. Respecto a tu pregunta, Roberto, pues mira, sinceramente siento que es como pedirle peras al olmo, en lo particular, cuando se refiere al señor Enrique Peña Nieto, quien, en mi opinión, en lo personal, tiene tremendas deficiencias como para haber llegado a la presidencia de México. Jamás un personaje así, lo advirtió Carlos Fuentes, en paz descanse Carlos Fuentes. O sea que en lo particular a él es pedirle peras al olmo, pero ¿qué hay con todo este grupo que ha estado asesorando desde su candidatura y hasta la presidencia al señor Enrique Peña Nieto? Ahí pudieran ser las cosas distintas, porque ante la guerra comercial, las ofensas, todo lo que has estado diciendo que ha implementado el señor Donald Trump, donde también allá en Estados Unidos, y hay que decirlo, entre los propios estadounidenses hay una gran oposición. No se trata de que todo el pueblo norteamericano esté avalando de ninguna manera a Donald Trump, sino que está todo ese pulmón sano, donde vivimos 33 millones de mexicanos, según el censo presentado en el 2012, los mexicanos somos el 64% de la población de habla hispana en los Estados Unidos, y hasta el 2002 estamos hablando de un universo tremendo de más de 33 millones de personas. No creo, pues, para no alargarme, no creo sinceramente que en lo particular, esto pedía asesoramiento para todo. Yo me acuerdo en la campaña, pues, le preguntaba, creo que era a Pedro Joaquín Colwell, le preguntaba nomás que con el micrófono abierto, ¿ya soy candidato electo? Le decía, sí, ya. O sea, le tienen que soplar todo, pues. O sea, él tiene muchas limitaciones personales como para tomar decisiones de esta naturaleza. Termino diciéndote esto. Aquí queda perfectamente claro aquello que decía Winston Churchill. La diferencia entre un político y un estadista es que el político piensa en la siguiente elección, mientras que el estadista piensa en la siguiente generación. Peña Nieto no es para nada un estadista. Él pensó en la siguiente elección para sentarse en la silla presidencial y punto. Estamos carentes totalmente de una visión de estadista que hubiese pensado en la siguiente generación y que le estuviese evitando el trago amargo a los mexicanos. No solamente él, sino Calderón, el señor Fox, otros presidentes antes de él que han venido pavimentando el camino para lo que estamos padeciendo actualmente en México. Bien, Joaquín, ¿qué está pasando en México? ¿Qué debería de hacer un presidente que defienda la dignidad de los mexicanos? Y tú, como jurista y como defensor de mucha gente que has visto en México que necesita, ¿qué debería de estar haciendo el presidente ante un señor magnate megalómano? Desgraciadamente yo concuerdo con Rubén. Este presidente no tiene forma de hacer absolutamente nada, no solamente por sus carencias personales, por su enorme ignorancia, por su gigantesca falta de ética personal, sino porque el equipo que lo asesora, todo este grupo que asaltó el poder por medio de la compra descarada de votos, por medio del control corporativo absoluto, no tiene la menor intención de gobernar un país en beneficio de sus pobladores, sino en beneficio del pequeñísimo núcleo de personas que han constituido ya una verdadera oligarquía mafiocrática, delincuencial, aliada con los peores sectores de la población del país, en negocios sucios de toda naturaleza, que incluso modificaron la constitución del país para poderse quedar ese grupo con las empresas petroleras, y tenemos entre los nuevos petroleros a Georgina Kessel, a Luis Telles, al yerno de Carlos Salinas de Gortari,
a los que fueron exdirectores o exfuncionarios de la empresa energética más importante del país, la empresa emblemática del país, porque no son un Estado hecho para gobernar, son un Estado que se ha convertido en una mercancía, que se compra de 1000 distintas formas y que se vende de las mismas distintas formas. A México solamente lo puede defender el pueblo mexicano, lo pueden defender los empresarios pequeños y medianos, los trabajadores, los campesinos, los maestros, los profesionales, presionando al gobierno inútil a que tome determinaciones que yo estoy seguro que no va a tomar. México tiene una problemática muy grave. Vamos a analizar el punto del muro, Rubén. ¿No es un acto de cobardía, yo te pregunto, pactar esto último que me deja con la boca abierta, pactar que ya mejor no hablemos en público de lo que le importa a todos los mexicanos? Rubén, mejor no hablemos de quién va a pagar el muro en público, imagínate tú, Rubén, por favor, como periodista, como mexicano, adelante. Mira, pues más allá de la cuestión de si el muro o no el muro y quién va a pagar el muro, para empezar yo tengo la perspectiva de que el señor Donald Trump, parafraseando aquella famosa canción de Another Brick in the Wall, otro ladrillo en el muro, yo creo que el señor Donald Trump no es el autor intelectual del muro. Lanzaron a este señor, ¿verdad?, porque tiene las características para hablar, es un bully, ¿no? Pero hay un señor que se llama Chris Kovach, que fue el redactor de la ley SB 1070 de Arizona. Esto lo que te quiero decir, se viene fraguando desde hace muchísimo tiempo. Este señor Chris Kovach, que participó en la redacción de la ley anti-inmigrante SB 1070 de Arizona, con el señor Joe Arpaio, todos aquellos trogloditas en el estado de Arizona, están vinculados a la eugenesia, un movimiento muy importante que documentó muy bien un premio Pulitzer que se llama el señor Black, en un libro que se llama War Against the Weak, la guerra en contra de los débiles, donde él ganó premio Pulitzer por esa investigación. Retrata perfectamente bien cómo en los Estados Unidos se desarrolló esto de la eugenesia o eugenics para la construcción de una raza superior, donde los mexicanos, las personas con problemas mentales, etcétera, etcétera, no tenían cabida. Entonces, estamos ante una situación donde ¿quién paga el muro? ¿Quién no paga el muro? Lo más grave del asunto es que estamos de la transición de la crisis del neoliberalismo al cual se enganchó México de manera tremenda. Desde Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Calderón, todos agregándole a este proyecto que supuestamente tendría que llegar hasta la integración de México, Estados Unidos y Canadá. Si me permites decir un poquito más respecto al tema para no abusar de la palabra, Robert Pastor, yerno de Robert McNamara, quien fuera director del Banco Mundial y secretario de Defensa de los Estados Unidos, es el padrino. Si la gente le hace Google y pone Robert Pastor, van a encontrar los textos de la integración. No es solamente una relación comercial, sino es una integración México, Estados Unidos y Canadá, que incluso, y no es teoría de la conspiración, el mismo Pastor me lo dijo en entrevista, en una de sus últimas etapas sería la de la moneda única entre Estados Unidos y Canadá. Pues ahora con el señor Trump más allá del muro, pues imagínate, le está cambiando a México toda la política económica sobre la cual México ha apostado su desarrollo, perdiendo soberanía, con una profunda desnacionalización de México, y de repente, ya que entregó el petróleo, ya que prácticamente las costas que están metidos los canadienses en un altísimo porcentaje del territorio mexicano, pues resulta que surge este señor Donald Trump y viene con toda esta retórica del muro, etcétera. No hemos tenido de este lado una visión de personas con dignidad, con respeto al pueblo que supuestamente gobiernan, sino que se entregaron a todo esto para los negocios que ofrecía el contexto del Tratado de Libre Comercio, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, firmada por Fox en Waco, Texas, en el 2005, con el señor Bush y el señor, ¿quién era de Canadá? Martin de Canadá. O sea, es un proceso larguísimo, y ahora Estados Unidos presenta esta cara, pues, al haber elegido a este troglodita con esta cuestión del muro, y un México que prácticamente está de brazos cruzados, no sabe qué hacer ante esta situación porque le cambia por completo el panorama. El expresidente Ernesto Zedillo acaba de decir
que México puede tener opciones aún sin el Tratado de Libre Comercio. Quiere decir que sí se podría terminar esta área del Tratado de Libre Comercio, que evidentemente también le hizo mucho bien a las corporaciones, pero no precisamente al pueblo de México. Bien. Joaquín, tu visión y posiblemente lo que estés explicando, Rubén, le dé fondo a lo que nosotros leemos sin tener todo este conocimiento que nos revela Rubén. Porque te pregunto, Joaquín, independientemente de sus negocios como magnate, Trump parecería que tuviera algo personal. Tiene un odio terrible contra los mexicanos. Trae unas ganas de atacarlos, de lastimarlos. Y lo digo porque ¿no quieres pagar el muro? Bueno, pues entonces te voy a poner 20% de impuesto a los productos mexicanos para matar así a los empresarios mexicanos. ¿Qué es esto, Joaquín? Yo creo que la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos descansa, y lo dijo Roger Moore en alguna ocasión, en el gran resentimiento que cultivaron amplios sectores de la población norteamericana, precisamente porque con la integración salieron del país grandes industrias de la zona de Chicago, de la zona de Detroit, de todas esas áreas de Michigan que eran tradicionalmente la industria fuerte de los Estados Unidos y que se convirtieron en una gran mayoría en ciudades abandonadas donde ya no echan humo las chimeneas, decía Roger Moore. Y que al elegir a un personaje que se parece a Hitler en la vulgaridad de sus formas, en la vulgaridad de su manera de ser, digamos, equiparable a la de este sector resentido, y que al exponer ese resentimiento con tanta vehemencia, se hizo de la simpatía de este sector profundamente agraviado, que fue el que determinó finalmente a través de los electores, ni siquiera a través del voto directo, el triunfo de Donald Trump, que efectivamente tiene un signo esencial de resentimiento y de rabia, no solo contra los mexicanos, contra los musulmanes, contra quien le levante la voz. Pero eso, de alguna manera, parecía reivindicativo de estos anhelos del pueblo resentido de Norteamérica y está resultando contraproducente, porque el señor no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Carlos Slim lo dijo muy claramente aquí: renunciar al trato con la economía mexicana le va a abrir un boquete extraordinario a la economía de los Estados Unidos, cuyo principal socio comercial es México. La mano de obra mexicana, que es 17 veces más barata que la norteamericana, no puede ser sustituida en la industria automotriz de aquel país. La gigantesca necesidad de mano de obra agrícola que tiene el campo norteamericano no puede ser suplida pues cuando les impida a los mexicanos trabajar allá. Es una vocación suicida la que tiene este hombre, y desgraciadamente la recopilación, digamos, la convocatoria nueva que ha hecho a esta supremacía, a esta tendencia de la que hablaba Rubén, puede tener cierto éxito en primera instancia y puede producir un daño muy grande a la economía del mundo entero. Para empezar, esta idea que tiene de prohibir el tránsito a distintos países hacia la Unión Americana es una acción criminal que puede prolongarse, porque ahorita el amparo que le otorgaron a los refugiados para no ser deportados de los Estados Unidos va a ir a la Suprema Corte de Justicia, a la que le falta un ministro. Si tarda más de un mes esta controversia, obviamente el ministro que van a poner en la Suprema Corte, porque sucede como en México, va a estar de acuerdo con Trump y se va a ratificar esta bestialidad, esta visión genocida pues que tiene el señor Trump sobre no solo los mexicanos, sino todo tipo de personas que le caigan mal. Bien, hay dos posiciones. Joaquín dice que más o menos sabe lo que hace Trump, quizá no. Y Rubén, tú dices que esto viene desde hace mucho, es un plan. Y sobre esto quiero ahondar, Rubén, porque yo te pregunto, ¿esto no es parte del famoso nuevo orden mundial? Mira, Estados Unidos siempre ha tenido un enemigo común, antes la Unión Soviética, después Osama Bin Laden, Rusia, y ahora, lastimadamente para los mexicanos, pues México, para nosotros los mexicanos. Y también no es coincidencia, Rubén, que hace unas horas
Israel festeje el muro y el primer ministro Netanyahu aplauda a Donald Trump porque le ponga un muro a México, otra Palestina, parte del orden mundial. Dame tu lectura de todo esto, Rubén. Mira, primero la idea del concepto del nuevo orden mundial. Tienes un minuto, Rubén, se nos está yendo el tiempo. Un minuto, híjole, difícil para desarrollar la idea, pero en fin, primero lo del orden mundial, el concepto de orden mundial cuando se maneja en algunos medios alternativos, la gente dice, teoría de la conspiración, Mangos de Manila, los primeros que han hablado del orden mundial, lo hizo ante el Congreso de los Estados Unidos George Bush padre, y lo han hecho todo el mundo, pues hasta Bill Clinton luego le han cambiado lo de nuevo orden internacional. En todo caso estaríamos ante un nuevo orden mundial, pero a la Bush, es decir, a la Trump, con un troglodita que supera aquello que tuvo el señor Bush también de el nuevo siglo americano. El nuevo siglo americano, pues ahora con el señor Trump va a alinear con la cosa del Brexit. Están en una especie de nacionalismo fascistoide para sustituir a la crisis del neoliberalismo y los efectos negativos de la globalización. ¿Israel qué tiene que ver? Bueno, Israel en todo esto, acuérdate que están los muros allá en Cisjordania. El yerno del señor Trump ha financiado y ha dado dinero para que se construyan esos muros. Y ya de hace mucho tiempo el señor Netanyahu, desde la ultraderecha, había comparado a los mexicanos con los palestinos. Y por lo tanto festeja la nueva embajadora de los Estados Unidos, está a favor de los asentamientos en Palestina. Y ha llegado también con la espada desenvainada diciendo que van a anotar a todo aquel que se le oponga, que no piense como ellos en el seno de las Naciones Unidas, que es una nueva era. Entonces imagínate a lo que estamos, un nuevo desorden mundial que se le va a revertir. Rubén, como ¿cómo quisiera? Señor. Como quisiera tener una hora con ustedes, ya nos tenemos que ir. Joaquín, solo por dar el balance, 20 segundos para que remates, y mucha gente me pregunta que si Trump quiere una agresión física con México o quiere llevar todo esto a una agresión física. 10 segundos porque te tengo que cortar, Joaquín. No va a haber agresión física porque no le sirve para nada, y de lo que habla Rubén es de un fenómeno nuevo que se está dando en el mundo y que es la multipolaridad, de la que ya hablaban el primer ministro inglés cuando se aprobó lo del Brexit. La desintegración del bloque norteamericano también tiene que ver con la multilateralidad, y en una conferencia reciente que dio este primer ministro inglés habló de fuerzas emergentes, ya no de mercados emergentes, fuerzas emergentes como Brasil, como la India, como China, como el BRICS, como una fórmula distinta de bloque mundial. Y se está dando este fenómeno de la multipolaridad. Ya pasó a la historia esto que se calificaba como teoría de la conspiración ante una realidad que se está volviendo palpable. Gracias. Tiene que tomar su propio camino. Les agradezco a los dos por explicarnos esto que está pasando con el muro. Rubén, muchas gracias. Seguramente nos veremos más adelante. Gracias. Saludos. Gracias, Joaquín. Buen día. Un abrazo. Saludos, Un abrazo. Otro de los problemas graves son los mexicanos en Estados Unidos, junto con millones de latinos. Imagínese usted, más de 30 millones. ¿Por qué? Porque el señor Trump ha anunciado que irán con todo y contra todos, como cacería de brujas contra los migrantes, redadas y racias, hasta dejar limpiecito el territorio. Lo más triste es que esta megalomanía está triunfando. ¿Por qué? Porque en Wall Street las acciones están subiendo más y más en Estados Unidos. Si no se ha dado cuenta, no es que haya un nuevo orden mundial, es que el